hemos hablado de la Red 2 un poco teóricamente y queríamos dar el punto de vista práctico. Y para eso hemos traído a Lucía de ENSO. Lucía Roca pues lleva muchos años en biomasa, más o menos los mismos que yo, más o menos. Y tiene mucha experiencia, ha estado en Iberdrola Renovables, en Unión Fenosa, en el RWE y desde hace no sé cuántos años, 2017, en ENSO. Bueno, ENSO es un grupo muy grande que está haciendo proyectos para gestionar más de 1,5 millones de toneladas al año. Tiene plantas eléctricas como la que se ha certificado y bueno, también es empresa de servicios energéticos, ¿no? Bueno. Gracias, Pablo, y gracias a la organización por invitarnos a venir hoy a contaros nuestra experiencia con la certificación de Red 2. Somos el segundo grupo empresarial en Europa en certificarnos después de ENSE. Y bueno, he venido a daros un poco la visión más práctica, no tanto la teórica que acabamos de ver, sino un poco más qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Lo primero, ¿quiénes somos nosotros? El Grupo ENSO se dedica al tema de la biomasa desde hace más de 20 años. Antes teníamos el nombre Gestamp Biomass. Desde mayo de 2020 somos ENSO, porque nos adquirió un fondo que se llama T2 Energy Transition Fund. Y estamos en el mundo de la biomasa en todas sus vertientes. Somos suministradores de biomasa, también tenemos nuestras propias explotaciones forestales. Somos empresa de operación y mantenimiento y explotamos 3 centrales. Una en España, que es nuestra, la de Bioeléctrica de Garray en Soria, de 17 megavatios eléctricos, y 2 en Portugal. También tenemos una filial de ingeniería de calderas y procesos térmicos, hacemos calderas de biomasa. Tenemos empresas de servicios energéticos, con las cuales descarbonizamos industrias y cambiamos su combustible fósil por biomasa. Y creo que no me dejo nada, pero hacemos un poco de todo. Y también, bueno, por supuesto, desarrollamos nuevos proyectos, tanto eléctricos como térmicos. Entonces, estamos con toda esta experiencia que os comento y nuestros años de experiencia muy familiarizados con todo el tema de la biomasa. Y tenemos equipos multidisciplinares que abordan todos los aspectos de la biomasa. Hemos vendido más de 220 megavatios eléctricos. Al año más de 1,5 millones de toneladas se queman en calderas proporcionadas por nosotros, son proyectos desarrollados por nosotros, en España, en Portugal, en Reino Unido. Y tenemos como referencia, bueno, las grandes centrales que se han construido en las últimas subastas. Las calderas de ENCE Huelva y ENCE Puerto Llano son nuestras. Es decir, que en todo el ámbito de la biomasa estamos presentes. Entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros? A ver, nosotros, como os comentaba, tenemos una central de biomasa que operamos y que es nuestra, y también tenemos una empresa de suministro de biomasa. Viendo que había que empezar a aplicar la directiva Red 2, vimos qué teníamos que hacer y nos encontramos un marco de primeras de incertidumbre. Oye, esto no tenía que transponerse el 1 de julio de 2021, nosotros ya lo estábamos anticipando y habíamos preparado un montón de procesos en la empresa, pero no llegaba la transposición. ¿Qué nos encontramos al leernos la directiva en detalle? Oye, aquí hay biomasas que están en España, pero que no aparecen en la tabla. ¿Por qué en la tabla me dan unos valores para eucaliptos a más de 2.500 kilómetros de distancia y no me dan ninguno para los que tengo a 100 kilómetros? Hay una serie de deficiencias ya de por sí en la directiva que cualquiera que conozca el sector se encuentra con que se le abren los ojos y dicen, ¿pero aquí qué pasa? Y eso no se ha subsanado en todo este tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto está generado en Europa desde una mentalidad europea o norteeuropea, que es lo que nos está pasando con lo que está viniendo a continuación, con la Red 3, con la taxonomía europea, que nos encontramos con documentos generados desde un punto de vista norteeuropeo y con unos criterios muy academicistas y muy de protección de la biodiversidad, pero que olvidan completamente lo que es la gestión del monte, la extracción de valor del monte y cómo eso contribuye al mantenimiento de los montes, que no los podemos olvidar. ¿Qué nos encontramos también? La incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer con aquel porcentaje que no podamos certificar? Siempre va a haber un porcentaje que no vamos a poder certificar. Y a mí, si me leo en puridad la legislación, si tengo un porcentaje no certificado, puedo perder mi remuneración eléctrica. ¿Esto cómo se va a tratar? Todas estas cosas las hemos estado tratando desde nosotros como empresa, con las asociaciones,
con las autoridades, porque son cosas que nos plantean mucho riesgo, mucha incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y bueno, hemos encontrado afortunadamente receptividad en el Ministerio de decir, bueno, algo se podrá hacer. Comentaba una compañera de otra empresa, decía, oye, yo tengo un señor que tiene un campo de olivos al lado de mi planta que echa lo que le sobra de la poda, me lo trae, y es que ese señor jamás se va a certificar, porque es que si solo tiene 1 hectárea, ¿qué va a hacer? ¿Y qué le voy a decir? ¿Que no cojo esa biomasa? ¿Y por qué esa biomasa va a ser menos sostenible que la del campo de al lado? Pues no. Entonces, afortunadamente, en el Ministerio hemos encontrado receptividad en ese campo. ¿Qué hacer? Que haya un mínimo de flexibilidad. Pero el hecho de que no esté traspuesta todavía la directiva, a nosotros como empresa nos sigue creando mucha incertidumbre. ¿Cuándo va a ser la fecha de obligatoriedad? ¿Qué periodos de transición vamos a tener? Como comentaba Tomás, en Alemania se está planteando un periodo de transitoriedad que a lo mejor es que en enero ya tiene que estar todo organizado. A las empresas se nos ponen los pelos de punta y eso que nosotros vamos un paso por delante, pero necesitaremos un plazo adecuado para poder organizar todo, y no solo por nosotros, sino porque hay un déficit todavía de cantidad de auditores, de empresas que auditen, de un montón de cosas. Entonces, en este contexto de incertidumbre teníamos también en su momento algunas incertidumbres sobre el SURE. Cuando nosotros tomamos la decisión y empezamos a pensar en esto, todavía SURE no tenía el reconocimiento formal, sí tenía el preliminar de la Unión Europea y dices, no, se lo van a quitar después, pero no está formalizado. ¿Por qué? Porque esta red 2 va como a trompicones. Ocurría que para la gente que auditaba SURE, a su vez tenían que tener un organismo auditor que certificara que ellos estaban habilitados para auditar SURE, y ese organismo todavía no estaba, porque ningún organismo todavía se había preocupado de auditar las empresas que auditan SURE. Con lo cual, como veis, a nivel empresarial, aquí ha habido que hacer una serie de toma de decisiones con una gran falta de información y de incertidumbre. ¿Qué riesgos veíamos? Bueno, teníamos, como comentábamos, el periodo. ¿Qué periodo va a haber? Puede haber un periodo muy reducido, tendremos que correr en ese caso. ¿Qué riesgos hay también? Hay un riesgo de embotellamiento. Si todos nos tenemos que certificar, Acciona, ENCE, nosotros, el otro, toda la cadena de suministro, y todos en el mismo plazo, esto va a haber aquí un cuello de botella muy impresionante. ¿Vamos a tener que hacer grandes cambios? Hombre, nosotros teníamos la idea de que no, pero siempre te queda la cosa. A lo mejor tengo que cambiar algo radicalmente de lo que estoy haciendo porque no cumplo. Tengo además otro riesgo. Oye, el resto de la cadena, ¿cuándo voy a tener todo esto certificado? ¿Qué riesgo tengo ahí? Es muy difícil medir eso. ¿Voy a tardar 6 meses? ¿Voy a tardar 1 año? No lo sabemos. ¿Qué opciones? Cuando nosotros empezamos a pensar esto, en teoría, según la directiva, puedes tener un esquema voluntario o un esquema nacional. Fuimos al Ministerio, no, por el momento no hay esquema nacional ni se le espera. Solo sí, o sea que por ahora no y va para largo. Solo tengo esquemas voluntarios a los que ir. Cuando nosotros tomamos la decisión, los únicos esquemas en España que podíamos ir para hacer todo esto era el ISCC y el SURE. Y a nuestro parecer ninguno estaba 100% adaptado a la realidad española, si es bien es cierto que no hemos tenido ningún problema con SURE, pero son certificados que, como decíamos antes, emanan de Europa, de Centro Europa, que no han visto el orujillo, no han visto el hueso de aceituna, no han cogido una cáscara de almendra, y que hay muchas cosas que no están en su mentalidad ni en su forma de ver las cosas. Entonces, bueno, pues con todo esto dijimos, mira, nos la vamos a jugar y nos vamos a meter a certificar cuanto antes nuestra planta de conversion unit, se llama, nuestra planta bioeléctrica de Garray de 17 megavatios eléctricos, y nuestra empresa de suministro de biomasas, gestión de biomasas. Lo vamos a hacer con SURE y vamos a empezar y nos vamos a tirar a la piscina, aún con el riesgo de que, oye, si es que esto no está ni traspuesto, ¿qué va a pasar cuando lo transpongan? ¿Habrá cosas que tendremos que echar para atrás o cosas que haya que cambiar? Y bueno, nos la jugamos y allá vamos. Hicimos la auditoría entre julio y agosto, además en verano, bien, no necesitamos nosotros varios meses para prepararnos, pero es cierto que nosotros como empresa llevamos muchos años trabajando y haciendo las cosas razonablemente bien. Por tanto, no hemos necesitado 6 meses para prepararnos, pero es cierto que el que nunca se haya certificado en nada, que no tenga personal capacitado de hacer esto, a lo mejor sí va a necesitar más meses para preparar una auditoría de SURE. No era nuestro caso, pero puede ser el de otra gente. Y habiendo hecho esta auditoría,
nos certificamos y el 1 de septiembre tuvimos nuestro papel de que nuestras empresas Bioeléctrica de Garray y Gestión de Biomasas están certificadas en SURE. Esto no es más que el principio, o sea, una cosa es certificar la empresa y sus sistemas de procesos y cómo hacemos las cosas, y ahora viene lo gordo, que es certificar todo el volumen de biomasa que manejamos. Digamos que, aunque esto es farragoso, hemos hecho la parte fácil, por decirlo de alguna manera. Bueno, para certificar la empresa, lo primero que nos encontramos es que cuando decidimos hacerlo, solo había una empresa auditora. Entonces tuvimos que ir a esa empresa. Nos ha ido bien, pero no teníamos muchas más opciones. Acababan de acabar sus cursos los auditores de la empresa auditora sobre SURE y se estrenaban con nosotros y con ENCE. ¿Qué ha derivado o qué ha pasado cuando nos hemos auditado? Bueno, como os decía, nosotros teníamos bastantes procedimientos internos y aunque no teníamos una certificación en bioeléctrica de Garray como tal, una ISO 14000, por ejemplo, o similar ya en vigor, sí estábamos muy preparados. Con lo cual, nuestros procedimientos no han tenido que cambiar significativamente. Hemos tenido que cambiar bastantes documentos, unos 14, pues a incluir cosas en el manual de gestión, hacer uno específico de cómo vamos a hacer el balance de masas, porque nosotros lo hacíamos a nuestra manera y con SURE pues teníamos que adaptar un poco. Una serie de documentos que ha habido que adaptar, pero que no hemos tenido que hacer aquí una gran cosa. ¿Qué ocurre? Que una empresa que parta de cero, pues evidentemente va a partir de otra situación. Nosotros, una vez que hemos hecho la auditoría luego te da 40 días de plazo para subsanar lo que tengas mal si quieres certificarte. Entonces ahí sí que es cuando vais a tener que apretar. Cuando ya digan, bueno, os he auditado, os falla esto, 40 días para resolver. Ahí es donde vais a tener que apretaros los machos. Y ahora nos queda la parte importante, ¿no? Certificar la cadena de biomasa de suministro. ¿Qué problemas nos plantea? Pues claro, yo tengo dudas. Algunos de mis proveedores son unipersonales, otros son una gran empresa con un montón de clientes, un montón de proveedores. Pero no deja de generarme inquietud cómo vamos a conseguir certificar toda la cadena. Siempre, lógicamente, para un primer tiempo nos podremos apoyar en los grandes y tal, mientras los demás van resolviendo. Pero aquí lo que es necesario es que todo el mundo tenga su certificado, con lo cual no es un problema que podamos evitar. En algún momento tenemos que pasar por él. Nosotros, lógicamente, estamos muy en contacto con nuestros suministradores para echarles una mano en todo aquello que podamos, tanto con nuestra experiencia como con lo que haga falta, porque es un problema de todos, no solo ni de ellos solo ni nuestro solo, es de todos. ¿Qué problema se plantea también aquí? Que, bueno, es muy fácil legislar y demás, pero llega un momento que esto, al final, a todos nos supone un coste y ese coste se acaba repercutiendo en la biomasa. Pero la remuneración que nosotros recibimos, esa no va indexada al coste añadido del SURE que le añadimos por tonelada. Con lo cual, bueno, pues maldita la gracia, ¿no?, que tenemos que pagar ese coste. Y volvemos otra vez a la duda e incertidumbre. Fecha de obligatoriedad de todo esto. ¿Cuándo voy a necesitar tener 100% o el 80% o qué hitos va a haber? Espero que salga hoy, mañana o pronto, pero por el momento seguimos sin saberlo. A ver. Bueno, una cosa, aquí ya ha salido cortado, pero creo que en este foro y en esta feria todos sabemos que no hay ninguna duda sobre la sostenibilidad de la biomasa española. Vamos, puede haber un caso por ahí de alguien que haga una gestión que no sea sostenible, pero en este país hay una legislación muy estricta, es un sector hiperregulado y no puedes cortar alegremente los árboles, ni deforestar, ni hacer actuaciones contra la erosión del suelo o lo que se os ocurra, o dejar algo que genere una plaga. Eso, al final, claro, la Unión Europea legisla café para todos y para todo el mundo mundial, sin tener en cuenta la casuística incluso de sus propios países, ¿no?, de la Unión Europea. Con lo cual a todos nosotros nos genera un doble coste burocrático y de dinero, cuando la realidad es que aquí no nos va a pasar, no vamos a deforestar una selva amazónica ni estamos en un país de África que no tenga regulación ni gobernanza. Pero bueno. Ejemplos para los que vayan a hacerlo esto en breve. Bueno, manual de gestión sostenible, una designación de quién es la persona responsable específica y explícita.
Hay que poner en un papel cuál es la metodología del cálculo de balance de masas. La de los gases de efecto invernadero, si se quiere hacer, es un tema voluntario, pero conviene ir haciéndolo porque irá llegando. Cómo vas a hacer la trazabilidad de la biomasa en tus instalaciones, cómo gestionar los acopios. No puedes mezclar pilas alegremente si no todas están certificadas. Bueno, ahí hay mucho trabajo que hay que, sobre todo, ponerse y escribirlo y ver cómo lo vas a hacer si no lo has hecho hasta la fecha. Aparte de cosas más generales como la gestión de no conformidades, gestión de compras, informes de auditoría interna previos que vas a tener cada año que tienes que autohacerte tú antes de que vengan ellos. Evidentemente genera un papel y un volumen de trabajo administrativo que no todas las empresas tienen a día de hoy la capacidad de hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Formas de trabajar. En algunos casos habrá que hacer un cambio de forma de trabajar para poder garantizar bien el balance de masas y la trazabilidad. Muchas empresas no les supondrá ningún cambio, pero a muchas otras sí. En especial, pues todos los primeros puntos de acopio, estos first gathering point, que tienen que llevar muy trazado a partir de ahora dónde apilan cada acopio y no mezclar lo de uno con lo de otro y demás, salvo que lo hayan documentado adecuadamente para poderlo suministrar adecuadamente con sus registros. En los sistemas informáticos es posible que tengáis que hacer cambios, añadir campos. Oye, ¿cuál es el gas de efecto invernadero? ¿Cuál es la distancia? ¿Esto viene con qué certificado? ¿Con cuál no viene? Bueno, pues son campos y cambios que hay que hacer. Evidentemente, la documentación en general, aumento de papeleo, ya no es tráeme el albarán, no, tráeme el albarán, más tráeme la autodeclaración, más tráeme no sé qué, que todo esto te lo tengo que archivar y guardarlo muy bien. En tiempo, pues donde más tiempo se lleva esto, tanto en la preparación de la auditoría como en la auditoría, post-auditoría y luego en el día a día, es horas de administración. Alguien tiene que ocuparse de llevar todos los papeles SURE, que no se pierda ninguno y que el día que me auditen o el día que venga alguien esté todo en regla. A día de hoy hay un problema, o no, en nuestro caso nos apañamos, pero los manuales de SURE a día de hoy están en inglés. Si los queréis traducir, por el momento los tenéis que traducir vosotros. Los van a traducir, eso ya me han dicho, que los van a traducir. Pero claro, ¿vas a traducir el manual antes de que se haya traspuesto la directiva? Pues a lo mejor es mejor esperar, porque ahí sí cambia algo y hay que cambiar algo del manual. Pero en el caso es que a día de hoy están en inglés. Y luego, otras empresas afectadas de nuestra cadena. Pues eso, ¿qué pasa con el resto de mi cadena de suministro? ¿Qué hago con los proveedores que tienen medio administrativo para todo? O que no saben inglés. Y, importante, los first gathering points o los puntos de acopio, las empresas que nos suministran se tienen que certificar. Todas las empresas que tengan varios proveedores a su vez y que luego te sirvan o sirvan a varios clientes. La única forma de evitar que una empresa se tenga que certificar como empresa, que es algo que a alguien le puede interesar, pero que, me refiero a alguien, un proveedor con cierto volumen, pero que si tú lo evitas, lo que te genera es otro tipo de forma de trabajar que te va a obligar a ser mucho más rígido, es ir por el lado de autodeclaración y evaluación de riesgos que comentaban antes. ¿Eso cómo se hace a título práctico? Tenemos el propietario del terreno que adjudica el vuelo, puede ser privado o público, al que va a hacer la biomasa, que puede ser el rematante que luego genera biomasa o uno que vaya directamente a hacer biomasa. Vale. Este productor de biomasa puede hacer una autodeclaración, decir yo he producido esta biomasa sosteniblemente y esa autodeclaración adjunta siempre, no puede ir sola, con el documento de evaluación de riesgos regional. Lo hemos puesto regional porque a día de hoy las comunidades autónomas ya lo están haciendo, lo que justo preguntaba Ana Belén. Ya hay uno de Castilla y León, ha hecho otro Galicia, otro Extremadura y el de Castilla-La Mancha está hecho, lo que pasa es que todavía no es público. Si lo quieres, lo tienes que pedir explícitamente. Yo se lo dije el otro día, dije, oye, publicar esto ya en la web o en el BOE o donde queráis, porque cualquier biomasa de Castilla-La Mancha que quiera salir con certificado os va a pedir este papel. Entonces, lo más fácil es que se lo descarguen directamente de la web o de algún sitio. Bueno, pues con estos dos papeles, tú ya tienes esa biomasa y la puedes enviar a un first gathering point o a una planta de consumo eléctrico. Lo venderías a la central de biomasa o al first gathering point. ¿Qué pasa? Que si tú, a tu vez, coges de otra parcela, de otro productor de biomasa, lo mezclas en un parque, en un patio de biomasa, entonces ya eres un primer punto de acopio, ya necesitas una auditoría de empresa. Pero si tú no quieres hacer la auditoría de empresa y quieres siempre que tengas todos tus envíos, tus consignaciones
bien ubicados y su destino, y no lo mezcles por el camino con otras procedencias, otras fuentes, podrías no certificarte como empresa. Pero es cierto que eso te obliga a una rigidez a la hora de trabajar que, bueno, que no a todo el mundo le puede convenir. Oye, al final igual es farragoso certificarse como empresa, pero en cambio tienes un patio o un parque de biomasa donde luego, oye, que me ha fallado este cliente, pues gestionas, se lo mandas a otro y te da otra flexibilidad, ¿no? Pero es cierto que la posibilidad de autodeclaración más evaluación de riesgo facilita mucho la vida y hay muchos proveedores que no tendrán que llegar a pasar por la certificación como empresa. Esto aplica lo mismo para agrícola que para forestal. Un agrícola sigue el mismo proceso en este caso. Puede ir con autodeclaración o si recibe restos agrícolas de muchos sitios, entonces es un First Gathering Point y se tiene que certificar como empresa. Incertidumbres que nos quedan una vez ya certificados nosotros como empresa. Bueno, pues lo que decíamos, ¿y si hay un cambio cuando se haga la transposición que afecta a lo que yo ya me he certificado? ¿Qué voy a hacer? ¿Me recertifico o cómo lo gestiono? ¿Cómo ayudo a la cadena, a mi cadena, a certificarse en plazo y forma? Pues ahora mismo estamos remangados hablando con unos y con otros a ver cómo lo hacemos. Cada uno tiene su casuística y sus dificultades, ¿no? Pues empresas de 2 personas o empresas de 100, pues no es lo mismo. ¿Qué cambios va a haber en el esquema SURE? Porque si cambia la transposición, cambia algo, el esquema SURE cambiará, ¿cómo me va a afectar? Los plazos de validez con los de transposición, yo ya tengo un certificado que me vale 1 año. Y ahora tardan en transponer, pues ¿esto cómo va? Es como la ITV, ¿no? Si la paso antes de tiempo, luego tengo menos tiempo, pues igual. ¿Y qué va a pasar con el tratamiento futuro de la biomasa que no pueda estar certificada, por el motivo que sea? Sobre todo porque son empresas pequeñas, pero bueno, siempre habrá algún caso que tengas algo, pues porque acaba de empezar y todavía no tiene el certificado, por lo que sea. Eso sin tener en cuenta, claro, que tenemos que consumir el stock que tenemos, que no está certificado, para empezar a poder consumir stock certificado y que ya nos puedan aplicar esa remuneración. Para el futuro, ¿qué retos tenemos? Bueno, pues habrá que conseguir que se reconozcan las biomasas no reflejadas, o bien mediante un esquema nacional o que se refleje directamente en la transposición. Cuando la tengamos podremos ver si se ha reflejado algo, porque les pedimos al Ministerio, oye, las cosas que no están específicamente contempladas en la directiva, pero que sabemos que en España aplican, si no vais a hacer un esquema nacional, por lo menos meter algún párrafo en la transposición que le dé cobertura legal a esas biomasas, no las dejemos ahí en un limbo. Es un reto que nos eviten incertidumbres. Todo esto, lógicamente, desde el punto de vista empresarial, estás arriesgando dinero, recursos, tiempo, apostando hacia algo que no sabes en qué va a quedar. Para el futuro, cuanto más podamos reducir los costes de certificación y cómo se repercute eso en las toneladas de biomasa y en el coste de megavatio hora, mucho mejor. Para nosotros, directamente a nivel nacional, debería haber un documento que dijera todo el país es de riesgo bajo, no vamos a deforestar España. La biomasa agrícola que va con la condicionalidad de la PAC, que tiene 27 condicionantes medioambientales y de todo. ¿De verdad necesito certificar a una empresa para recoger la poda de sarmiento o la poda de olivo? Pero si es que eso ya es sostenible de por sí. En fin, ojalá pudiéramos ir hacia un menor peso burocrático que no tuviera esta doble certificación. Y por otro lado, no deja de ser verdad que hoy día hay unas grandes corrientes en contra del uso de la biomasa, tanto a nivel Europa, que se está viendo en cómo se escriben los documentos, como a nivel opinión pública, pensando que, vamos, que qué malos somos, que quemamos el monte, cuando todos sabemos que no es así. Entonces, el tener la biomasa y la certificación de una gestión sostenible no deja de ser una oportunidad de demostrar que eso no es así. Eso ya lo sabemos, pero bueno, no deja de ser una oportunidad para darnos a conocer en el sector de la biomasa. Y ya lo han comentado mis compañeros, no voy a abundar mucho, pero vemos con preocupación el tema de la red 3. Todavía no está implantada la red 2, ya nos están hablando de la red 3. Y si miráis en profundidad la documentación y los papeles, tanto de la red 3 como de todo el tema de la taxonomía verde europea, que ahora mismo hay abierto un documento a consulta pública hasta el viernes, en el cual te dice que es que no puedes usar los tocones, no puedes usar árbol entero, en ningún caso, que tienes que dejar la biomasa en el campo por los nutrientes, por no sé qué.
evidentemente redactado por alguien que no está en la casuística de los países mediterráneos y de los incendios forestales, pues dices, bueno, esto no hay por dónde cogerlo, pero por eso es necesario que todos nosotros, asociaciones y agentes implicados, pues oye, contestemos a todos estos documentos en la medida de lo posible y les hagamos ver que hay otras biomasas que no son las biomasas finlandesas o los tocones de Finlandia, que si yo quito una chopera, ¿por qué voy a dejar ahí los tocones? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. El tema de los 5 megavatios térmicos, eso si lo aplican, bueno, le va a complicar la vida hasta el infinito a mucha gente. Los tocones los hemos comentado. El tema de que no habrá ayudas a la producción eléctrica, bueno, pues tiene su lógica, pero estamos en las mismas. Es que el uso térmico en mitad de Almería, pues a veces es complicado, las cosas como son. Ya nos gustaría, pero nosotros que promovemos proyectos sabemos que no siempre es fácil darle un uso térmico a la energía. Y, como veréis, pues todo va en el sentido de ponernos más y más restricciones a la gestión forestal y en complicar todavía más la gestión forestal, cuando ya de por sí nosotros en España desde hace, más de 100 años tenemos unas leyes que garantizan la sostenibilidad del monte, que el objetivo es la preservación del monte y de su biodiversidad. Entonces, todas estas nuevas limitaciones, el problema que tienen es que van a afectar mucho a la economía de las explotaciones forestales, a los usos secundarios de claras, clareos y demás, y si ya se hacían menos de los que se tenían que hacer, pues menos se harán. Y cuanto menos se hagan, más carga de combustible tenemos en los bosques y el día que haya un incendio, más imposible de apagar será. Y por desgracia, pues eso, hemos tenido un ejemplo hace unos días, pero no os cuento nada que no sepáis. Es algo que, si no nos remangamos y de verdad luchamos contra la corriente que viene desde el centro de Europa, pues vamos a acabar teniendo un sector de la biomasa y un sector forestal todavía más residual de lo que es. O sea que tenemos que luchar entre todos porque esto se aplique con un criterio un poquito más mediterráneo que nos permita un poquito más de juego. Y con esto termino. Y nada, agradeceros la atención. Espero que Pablo no tenga una pregunta difícil ahí preparada. No, tenemos tiempo para una pregunta. Tenemos tiempo, así que tiene que ser... ¿Una pregunta? Buenas. Pues yo daros lo primero la enhorabuena por haber sido valientes y haberos enfrentado a todos estos retos, que el primero que empieza es el que tiene más dificultades. Me gustaría saber qué tipo de biomasas, aparte de la biomasa forestal, vosotros normalmente recogéis y en qué entorno, o sea, qué tipología de propietarios, y ya a día de hoy estáis trabajando con certificaciones tipo PFC de gestión forestal sostenible, o cómo estáis manejando ese tipo de materia prima en el ámbito forestal. No te he oído lo último. ¿Qué tipo de si ya trabajabais con materiales con algún tipo de certificación en origen, como puede ser la PFC? Bueno, nosotros ahora mismo estamos consumiendo del entorno de 100.000 toneladas al año en nuestra planta de Soria de biomasa. Es principalmente biomasa de restos forestales, pero también tenemos restos agrícolas, poda de vid, cepa de vid, alguna poda de frutal, y también estamos habilitados para hibridar hasta un 25% de orujillo, que no estamos ahora mismo utilizando porque el orujillo está en un precio exorbitado. Y normalmente hemos utilizado parte de biomasa certificada, pero es cierto que no toda la que utilizamos está certificada porque no tenemos, nuestros proveedores no están todos certificados. Entonces, contestando a tu pregunta, eso, restos forestales, pero también, y aquí eso es una biomasa que, bueno, restos de poda, también una parte significativa de poda urbana. Por ejemplo, los restos de Filomena de la Comunidad de Madrid, una parte importante ha ido a parar a nuestra planta, porque ya era nuestro suministrador y nos pidió ampliar para poder dar salida a todos los restos que estaba recogiendo, y hemos consumido bastante poda urbana de Madrid en concreto, en este caso.